Wow. Mucho dinero hice, pero nada me quedó. Es la mejor inversión que hice. No soy millonario, pero voy camino. Pero todo fue gracias a la escuela que usted me dio, porque O sea, ahí encontré las herramientas que necesitaba. Errores que he cometido, yo hubiera estado preso, yo qué sé, me hubiera... es obrero, inmigrante, apenas habla el idioma, después de trabajar más de 20 años durísimo sin lograr progreso financiero, sino todo lo contrario, enredos financieros, no por falta de trabajo, sino por desconocimiento, ignorancia. Ahora, en un año ha hecho una transformación financiera impresionante. Tiene la certeza de que en menos de 10 años va a tener millones de francos y va a poder cambiar su vida de una forma increíble. Ya compró su primera propiedad y nos está diciendo Bill Daver cómo él ha cambiado su vida cuando pensó que no podía y cómo tú puedes cambiar la tuya. Realmente este episodio está, si eres terco o terca, está espectacular porque esta persona es espectacular y nos va a mostrar cómo esa terquedad la puedes utilizar para disparar y cambiar tu vida financiera. Te encantará. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola Neighbor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿en qué ciudad estás? En Zúrich, en Suiza estoy. ¿Hace cuánto estás allá? Del 2014 estoy aquí ya. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 45 años ahora. Bueno, cuéntame, ¿hace cuánto entraste al programa? En el 2020, entre el 18 de octubre del 2020. En el 2020 yo estaba buscando para comprar una casa en España, porque yo tengo un interés en comprar una casa en España. Entonces digo, bueno, a comprar una casa, pero ¿qué puedo hacer, no? Y en eso encontré los podcasts suyos, don Carlos. Entonces ahí fue que se me prendió la chispa. Digo, bueno, voy a gastarme lo de la escuela primero. ¿Qué has logrado con el programa, Leider? Crecer, don Carlos. He logrado crecer a nivel financieramente y mentalmente, don Carlos. Usted ha sido un ejemplo para mí. Y en el momento que yo escuché de su escuela, bueno, fue un poco desconfiado porque decimos, nadie confía al ser primera. Pero arriesgué, aposté por usted, digo. Y yo que iba con la intención de comprar una casa en España, a la final me di que la escuela suya es diferente. No es que te enseñan directo a comprar casa y como yo quería, ¿no? No, sino que comencé a trabajar un poco con la cabeza. Y de ahí se me abrió una chispa. Y ya no solamente digo, no, ya, si yo tengo la capacidad para trabajar y hacer dinero, y siempre he hecho dinero yo. Trabajé en España 18 años. Wow. Mucho dinero hice, pero nada me quedó. ¿Y qué haces ahora? Ahora estoy trabajando en una fábrica. Ya llevo 4 años en la fábrica, 2 años que estuve de prueba y 2 años que me han hecho fijo ya. Recién 2 años llevo de fijo. Esos 2 años fijos los he aprovechado por la compra de la casa, una compra aquí en Suiza. Pero todo fue gracias a la escuela que usted me dio, porque ahí encontré las herramientas que necesitaba. ¿Antes no habías comprado nada? No, tenía otras ideas, había hecho otros negocios, otras cosas y al final perdí dinero, don Carlos, he perdido. Porque eso todo es un aprendizaje. Te das cuenta que todo lo que tú hiciste antes, una vez que tienes la educación, se te convierte no en un error, sino en un valor. Sí, la experiencia, ¿no? Aprende. ¿Cierto? Porque ya sabes qué hacer con ella. Antes era, pobrecito yo, es que me es difícil la vida. Pero ahora tú ya sabes qué hiciste mal y qué no hacer ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y estoy aprendiendo, don Carlos. Todavía no sé todo lo que hago mal, porque como su escuela nunca termina. Sí, tranquilo que yo tengo como 20 años más que tú y tampoco la historia de... Con el punto de vista suyo ya veo mis errores. Siempre vamos a ver errores y errores, pero el punto es... La diferencia cuando yo me educo es que veo que aprendo cada vez a ver más y a ser más consciente. No que no cometa los errores, pero ya sé que lo estoy cometiendo, ya sé qué estoy haciendo y ya sé qué puedo hacer. Y normalmente en la medida en que yo me ejercito lo hago mejor. Pero financieramente, ¿cuál ha sido la diferencia? Después de tantos años... Financieramente ha sido el 100% diferente, totalmente. Bueno. Yo he llevado una vida, he trabajado mucho, soy muy bueno para hacer dinero, tanto trabajando. Si no las sé, me las invento y si no me invento el tiempo, lo hago. Pero nada me había quedado. Me vine para acá a Suiza, mucho más dinero se hace aquí, porque ganaba 3-4 veces más que en España. Pero aún así, le cuento que hace 5 años atrás, yo todavía estaba, 5 o 6 años, estaba todavía en el Beträgen. Eso viene a ser como morosidad.
y por simples recibos que me olvidaba de pagar, como decir, y después, pues aquí en la Suiza todo cobra, entonces de respuesta ya no te llega, si no te encuentras, te llegan los avisos y te llegan los mangos, y aquí se paga todo en el Betregon. Yo dije, no, esto no puede ser en mi vida. Yo digo, así ya llego casi a los 40 años todavía y no tengo nada, y incierto, ya me dolían los huesos, me dolía el cuerpo, estaba más partido. Digo, nada, comencé a educarme con audiolibros, que es lo que tengo a mano, porque yo también soy un poco, leo algo y a las 2 páginas me duermo, pero mi audiolibro sí me ha ayudado mucho. Entonces he estado siempre bien en el coche, en el trabajo, con mis auriculares, pum, 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 pum. Y comencé a querer crecer, a comprar una casa en España. Digo, sí, me compré una casa en España. Me metí a la escuela suya y eso fue un momento que para mí, y lo tengo hasta anotado, ha sido el 19. El 19 fue que yo ya me di de alta, 19 de octubre del 2020. Es la mejor inversión que hice, la mejor, ¿verdad? Porque de ahí, de esa fecha, acá, claro, no ha sido rosa, ha sido un montón de cambios, sufre, abstinencia, problemas, discusiones, las ideas ya no congeniaban con lo que yo hacía antes. Si antes gastaba, ahora ya no me ahorraba. Si antes hacía una decisión y el dinero se iba por emoción, entonces cada vez que había se daba dinero y esas cosas nos quedábamos con las manos en blanco. Esto fue el momento que comenzó a cambiar. Fue un poco difícil, pero ahora estoy totalmente diferente. No soy millonario, pero voy camino. Si sigo así, con su consejo, lo logro. No digo ni los años, porque yo también me pongo metas, así como todo el mundo en que escucha sus podcasts, dice, yo quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro. Como que estuviéramos pidiendo una lista de la compra. Lo que no saben es el sacrificio que toma hacer cada cambio. Pero fíjate eso, ahorita estás hablando del sacrificio, pero también me estabas hablando de que tú toda la vida has sido muy trabajador. Y para ser trabajador hay que sacrificarse, ¿o no? Pues ya era natural eso. Exacto. Mira lo hermoso que estás diciendo, porque es un esfuerzo, pero como lo haces ya y estás motivado y ya sabes cómo hacerlo, cada vez es menos sacrificio y más una costumbre. He cambiado mucho. Pero ¿no te pasa eso también con la parte financiera, que al comienzo es como, muy difícil, un sacrificio, pero cada vez es más fácil? Yo lo hago automático. Usted en un podcast me dijo que lo hago automático. Entonces, yo soy un poco cabezón, que a veces me olvido. Yo digo, para no olvidarme, voy al banco, me tomo una semana, porque aquí no es que uno va al banco. A veces el idioma, hablar, qué es lo que quiere. El otro día me habían hecho que yo le pongo que para que me paguen los recibos un mes antes. Así entonces yo ya estoy adelantado en los pagos. No, ellos me lo habían puesto a última fecha. No me habían entendido. Me llaman los de la tercer pilastro, me dicen, ¿qué pasa? Que no se está cancelando. Digo, no, ¿cómo que no? Está ahí pagándose. Claro, lo habían adelantado, no adelante, sino que lo habían puesto a último pago. Cosas así. Mira lo maravilloso. Yo quiero que te des crédito en esto, porque antes no te importaba y ahora te angustias y si un momentico, yo quiero es antes, en vez de cuando ya me llegue el recibo y me busque casi, ay, por favor, paga, y debajo del colchón, paga, sino que ya ahora tú estás en control de tus finanzas. Ni tanto, pero lo voy logrando. Mira, ese es un proceso. Y otra cosa que es increíble es que yo también era así, daba todo y regalaba todo y no me quedaba nada para mí. Entonces empezar a saber poner el límite es algo fundamental para poder crecer financieramente. Pero fíjate cómo ahora tienes el control de tus finanzas, ¿no? Gracias a la escuela, gracias a Dios que me ha ayudado, me ha iluminado en las cosas que tengo que hacer. Porque no todos lo entenderán usted, don Carlos. Muchos lo escuchan, pero nadie tiene que estar uno preparado para entender lo que usted quiere decir. Mucha gente lo escucha. Yo lo he escuchado muchas veces, años antes. Pero yo cuando decidí mejorar para mi vida, yo ya lo comencé a escuchar, como que nuestra vista periférica comienza a buscar las personas que nos guían. Y esa fue una de usted. Entonces yo en cierta parte le agradezco porque yo ahorita, pudiéndome haber en mi pasado lo que he gastado, hubo tantas cosas, errores que he cometido, yo hubiera estado preso, yo qué sé, me hubiera pasado muchas cosas terribles, económicamente y de todo. Entonces yo con el cambio de pensamiento que he llevado a cambio, me ha ayudado y he venido por otro rumbo. Wow. Ahora me permito ayudar a mi madre, me permito educarme y educar a mis hijos, no dándole solamente dinero, sino que búsquese la vida, que yo le apoyo cuando necesite, pero búsquese usted que está joven. Los que necesitan son los mayores. Los jóvenes pueden buscarse. Y entonces ya mis chicos han entendido un poco eso. Y gracias a ese ahorro que me he hecho todo ese tiempo de abstenerme los regalos o las malas inversiones, o a veces el dinero uno ahorra en comprar un pan, pero va por allá y gasta 4 o 5 veces más en otra cosa. Entonces, perfecto. Entonces, lo que yo escucho de ti es, primero, que has aprendido a pagar tus deudas, a poner tu crédito
para ponerte bonito para el banco, que has aprendido a ahorrar. Si estoy aprendiendo todavía, no es que soy un perfecto ahorrador, estoy ahí Nadie es mejorando cada vez más. que has aprendido a saber qué hacer con sus ahorros para no gastártelos en tonterías, que has también dado buenos pasos en manejar las relaciones con tu familia de una forma sana para ti y para ellos. Llevo 4 años nomás recién de la escuela y de ahí comenzó también a hablar con mi familia, a hablar de las cosas, a disculparme por las cosas que había hecho porque, le he cagado tanto que no comunicaba, pero ya después me comunicaba y hablaba esas cosas. Y ser un poco más natural. No se habla tanto con una persona muchos años y después cuando se habla no es que como que cuesta el olvidar, el perdonar, todo se lo... Es un proceso. Qué hombre tan inteligente, maravilloso, porque, y fíjate, es importante que tú te des gracias, porque sí, los cursos, los libros, todo, pero si tú no tuvieras la determinación y el compromiso de mirar tu vida y de ajustar las cosas a lo que tú quieres, no serviría de nada, porque tú tienes cara de cabecedura, ¿o no? Soy cabeza dura, soy tosudo. Estoy ahí. En unas partes me ha servido, pero en otras partes no. Dice el maestro, no hay virtud que no se pueda convertir en defecto, ni defecto que no se pueda convertir en virtud. Entonces, mira, el ser tosudo ahora te va a servir para decir, esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que yo voy a hacer con mi vida financiera. Y te voy a decir, tú comenzaste a los 45, yo comencé a los 60. Sí, no, yo no lo creía eso. Imagínate lo que tú puedes hacer. ¿Ya compraste tu primera propiedad? Sí, a las duras arrancadas porque los datos suyos que me había dado sobre el endeudamiento, porque yo no es que he tenido plata para comprar, porque yo llegué y hace 5 años estaba debiéndole por un recibo, conseguir dinero 20% para una casa, entonces digo, ¿qué hago? Si lo quiero comprar y lo quiero comprar ya porque tenía la necesidad de mi mamá, digo, si no la compro en España, la compro aquí, mi mamá se viene para acá a visitarme, bueno. Mis historias. Me endeudo para hacer otra deuda. Entonces yo estaba calculando los márgenes que decía. Uno se puede endeudar hasta el 30% y si el banco, y después de ese 30% uno puede seguir haciendo un crédito para una hipoteca. ¿Sabe que el año pasado yo la tenía reservada la casa? Pero no me lo dieron el crédito de la hipoteca porque estaba en los límites y como todavía no tenía los 2 años fijos del contrato, fue raspando. Sus consejos fueron exactos. Su información es exacta. Si ustedes dicen 2 años el nivel de crediticio, todos son exactos. Yo lo que hice nomás un poco jugar con ellos hasta cuando llegue al límite y este año, gracias a Dios, la compré. El 20% pago de hipoteca estoy pagando la mitad de lo que costaría un alquiler donde estoy comprando. ¿Y qué compraste? ¿Una casa o un apartamento? Un estudio. Perfecto. 55 metros pequeñitos, pero para mí me vale bien cuando se puede alquilar. Otra, en la escuela suya he aprendido también a hacer más dinero. Estaba pensando que solamente servía para hacer cierta clase de dinero. Después de sus clases comencé a ver, me hizo llorar mucho la escuela suya porque te hacen trabajar contigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas? Emoción, de verdad, es emoción. Yo sé, pero cuéntame qué está pasando en tu casita. Yo tengo mi pareja, estoy bien, pero no, sino que yo tenía la ilusión y tengo todavía la ilusión de cuidar de mis viejos, de mi padre. Tengo mi madre que tiene 75 años y todavía está trabajando. Fue porque me recordó el momento, ¿no? Del cambio, o sea, de la motivación. La motivación que no tenía antes, dije, no, hay que hacer un cambio en la vida, yo puedo ayudar a mi familia, los mayores son primero, los chicos vienen después, yo también soy separado, digo, bueno, tengo que hacer otra cosa por mi vida, no tengo que estar igual. Entonces eran unas emociones muy encontradas, pero me ayudaron esas emociones, porque el saber que yo podía hacer crecer económicamente, ayudar a mis mayores, darle a mi madre una vejez digna, que tenga necesidad de trabajar para su alimento ni para su vida. Entonces yo dije, esa fue una motivación. Después que encontré a usted, comencé a trabajar conmigo y fue tremenda esa escuela. Fue la mejor inversión que hice y fue tremenda porque me ayudó mucho. Mira, eso que estás diciendo es muy hermoso porque en realidad eso es lo que nos hace a los seres humanos vivir y crear los sueños. Es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Y tú me estás hablando de tu mamá y estás hablando de tus hijos y cómo tienes la fuerza para
hacer ese cambio y la generosidad para hacerlo. Fíjate esto, cómo esa motivación te lleva a abrirte a hacer unos cambios que tú pensabas que no podías hacer, ¿cierto? Que pensabas, bueno, ¿y ahora qué hago? Y estás ahorita transformando tu vida comprando tu primera propiedad. Y fíjate, después de comprar tu primera propiedad, ¿crees que vas a comprar otra? Sí, don Carlos. Yo creo que sí. Tengo que seguir nomás un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Y en la forma como tú vas, tienes un privilegio de estar en uno de los países en donde es más fácil crecer con bienes raíces, porque hay mucha credibilidad. También es una buena y por otro lado es... Pero bueno, yo me he acostumbrado aquí ya. En el aspecto de visitar la vivienda, es todo práctico. Si te dicen a las 7 a las 7, se dicen a las 6, y no andan con mentiras que te engañan. No, eso es lo único bueno, que están todos los papelitos, ahí están. Ahí está. Súper claro. Perfecto. Esa propiedad que compraste, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pagaste? 310 por el depa. 310,000. ¿Y cuánto diste de cuota inicial? 62. ¡Wow! ¿El 20%? Tremendo. Crédito sobre crédito. Eso es lo que está. Jugué con todo lo de información suya, es la que me ha servido, porque ahí crédito sobre crédito. ¿Con qué idea? Pero por comprar. Al final, yo cuando me endeudo, también ocupaba también esa información. Y si yo soy bueno para la deuda, pues me endeudo. Pues. Y así yo me organizo según en base a mi deuda. Es parte del 20%. Entonces, lo que tú hiciste es algo que yo digo, si tú has estado muy endeudado, eres experto en deudas, sabes cómo manejarlas bien. Solamente que antes las manejabas en favor del banco, ahora las vas a manejar en favor tuyo. Sí. ¿Cuánto tiempo te vas a durar? O sea, ahorita esos 62,000 de cuota inicial también los debes. No, de esa debo solamente una parte nomás. Debo la mitad. 30, la mitad nomás debo. ¿Cuándo terminas de pagar esos 30,000? No, pues lo pedí como para 5 años, pero yo lo pienso pagar en 2 años nomás. O sea, el año que viene y el otro ya lo dejo terminado, porque ahí voy buscando pues la forma de enfocarme en esa deuda. ¿Y estás ahorrando simultáneamente? Sí. El tercer pilastro que dicen eso es una cosa que ya lo hice automáticamente, 600. ¿Cuánto estás ahorrando al mes? 600 el tercer pilastro, 600. 300, y bueno, y he puesto una cuenta de vacaciones, que nunca vamos a vacaciones, pero vamos para otra cosa, y otra que es supuestamente para el coche, 100 y 100 en cada cuenta. Pero ¿cuánto estás poniendo para bienes raíces? Para bienes raíces, de mi sueldo, el 30%. ¿Qué es cuánto? 2.600. ¿Al mes? Por mes, 2.600. Es lo que estoy haciendo inversión para tanto del tercer pilastro como... Me dices que también en el programa aprendiste a ganar más. ¿Qué estás haciendo para ganar más? ¿Qué es lo que llamamos nosotros estrategia ofensiva? Que es cómo puedo ganar un poquito más. Sí, yo por años he estado trabajando los fines de semana ayudando a una señora a limpiar la oficina. Entonces la señora es muy buena, es como una madre para mí, me acompañaba mucho, como mi madre está por otro lado, digo, como mi mamá aquí. Siempre he andado con ella, trabajando con el esposo se jubiló y ella siguió con las oficinas, yo estoy con ella. Yo estoy ahora ganando poquísimo, estoy ganando con ella 300, 400 solamente los fines de semana. Ahora, ¿cada fin de semana o en total? En total por mes, porque son extras más, son horas por sábado, horas el domingo. O sea, entonces estás ahorrando 2.600 más 300 de esa señora. No, eso ya lo incluye todo el compuesto. Esos 2.600 es todo el incluido. Okay. No le doy detalles porque... Ok, no, está bien. Ahora una pregunta. Lo que ganas un 300 al mes trabajando, ¿cuántas horas el fin de semana? 4 horas. Ahora las he aumentado a 8. Pero esos 8 se va a volver 600. No, se va a volver casi 800, se vuelve. Perfecto. Entonces yo te pregunto una cosa. ¿Cómo podrías hacer si cada fin de semana tú te ganas 500 francos, esos francos, ¿cierto? Vean, Carlos, en la información que encontré de usted, es que cada vez que lo veo un poco es como que estuviera hablando personalmente. Si ahorita no me creo que me está hablando, digo, no, pero es un sueño para mí. Encontré que para esta misma señora que en lo que estoy trabajando, ella se va a jubilar. Gracias a Dios he estado muchos años con ella y he comenzado a hablar me ha ayudado mucho la información, las herramientas que me ha dado. Y posiblemente este año ya termina y yo personalmente cojo la firma de ella y estoy hablando con ella y hablando poco, tengo que hablar un poco más el Tedesco, que es el alemán. Entonces, para estar con los clientes suizos, son 4 clientes en los que ella ya tiene la buena voluntad de dármelos, pero lo estaba trabajando durante años, don Carlos. ¿Y ella te va a vender el negocio o te lo va a...? Me lo va a dejar. Claro que me lo va a... Tiene que hacerme la entrega un dinero, no sé cuántos serán, pero... Y con el mismo dinero que voy trabajando, se lo voy pagando a la parte a ellos y yo sigo quedándome. Pero ella ganaría, en vez de 400, estimado eso, es casi en 4.000 los vivir fin de semana. Porque lo que tú puedes hacer con ella, ¿sabes cuánto gana ella al mes? Cerca de 4.000. Gana 4.000.
¿sí? Ajá, sí. Ellos son viejitos, mayores y no les han subido las facturas, que normalmente suben un 2%, un Y ella 1%. trabaja solo los fines de semana. Solo los fines de semana. Y ella ya tiene para su retiro. Ya tiene 67 años, tiene que haber retirado hace 2 años, solamente que ha estado porque le ha gustado el trabajo. Entonces este año que ¿Y viene, ella te ha hablado de alguna cifra? 10.000 me habló de 10.000. Y Entonces, solamente para abrir la firma GMA aquí hay que tener 20.000, eso es la información que yo tengo. Hay que tener 20.000 en el banco y eso está encerrado ahí durante 3 entonces, meses. la tarea que yo te voy a poner ahorita con eso es que tú empieces con ella. Tú le dices, mira, yo quiero pagarte, pero entonces quiero que me enseñes los números, ¿de acuerdo? Y que yo quiero que me enseñes cómo manejas tú la plata con el negocio, porque yo quiero ser igual de estricto de lo que tú eres. Que ella te enseñe cómo maneja las cuentas, los impuestos, las facturas de los clientes, todo eso. Porque limpiar es solo una partecita. Es el trabajo. Pero entonces tú le vas a decir que tú quieres que ella te enseñe eso. Porque yo veo hay varias cosas espectaculares para ti. Y es esto, mira, tú le puedes decir a la señora que le das 1.000 mensuales en vez de 10.000, que le das 1.000 mensuales, pero que ella te ayude con consejos. Si quieres, Sí, la parte logística, es la parte logística la que tengo que aprender. Mira, es logística, administrativa, contable, todo es importante, el manejo de los clientes, todo eso que no se ve, que eso es lo que la gente a veces no se da cuenta que está detrás del negocio, que son las decisiones, que si compro este producto en vez de este, que cómo le cobro a este cliente, que cómo pago los impuestos. Entonces tú le vas a decir a la señora que tú quieres aprender eso porque tú quieres que ella siga ganando plata. Entonces tú puedes decirle, yo le voy a dar 1.000 euros o 1.000 francos mensual. No sé, estoy hablando de una... Sí, un dinero. Para que usted me asesore, porque yo quiero que usted me ayude a asesorar. Tú le vas a decir, después de que yo sepa, voy a seguir pagándole. ¿Me entiendes? Porque entonces lo que le vas a dar a ella es un ingreso pasivo. Ella que está dispuesta a dejar eso por nada, le vas a mostrar la gratitud. Pero lo que tú le vas a decir a ella es que te enseñe. Y ahora, ¿cómo te va a enseñar? Tú le vas a decir, yo voy a hacer gratis lo que usted me diga de contabilidad. Dígame qué es lo que yo tengo que hacer de papeles. Y tú vas a decirle que tú no le vas a cobrar por eso, pero que tú quieres ayudarle en toda la parte administrativa. Voy a hablar con ella, porque esto que me comenta usted es un poco como nuevo para mí, porque yo tenía un asesor acá extra, ¿no? Después, pero es mejor, como usted dice, al mismo que está raspando las ovejas, preguntarle que cómo es la... No, porque ella sabe, ella lo ha hecho. Sí, lo ha hecho, lo está haciendo hasta ahora. Y el asesor en últimas te va a decir 3 consejos, pero ella va a estar encima de ti ayudándote a hacerlo bien. Entonces ahorita tú te vinculas con ella emocionalmente, le dices que la quieres ayudar, te educas, entonces ve, por ejemplo, y toma cursos de cómo aprender a manejar un balance financiero. Hay unos videos en YouTube que se llama Finanzas para no financieros, que es un curso de 2 días. Hay varios cursos de esos, se llama Finanzas para no financieros, en donde enseñan a la persona la diferencia entre los ingresos, los egresos, los pasivos, los activos, todos los términos de contabilidad que un empresario tiene que saber. Porque entonces lo que tú puedes hacer es, aprendiendo bien eso, el siguiente paso es que tú puedes crecer ya con empleados, tu empresa. Sí, porque ellos tenían sus empleados, ahora le he quedado solamente yo, por último, ayudándole en la oficina. Pero ellos tienen credibilidad, tienen todo para hacerlo, sin que tú dejes tu empleo. Ahora, tu mamá, cuánto necesita para vivir? El departamento se lo tengo pago, porque al final lo tengo ya ingresado en mis números. El departamento lo pago yo y era como un gusto mío que me iba a dar. Aparte que eso es una inversión que tengo a largo plazo. No he sacado cuenta, pero pienso que será menos de 1.000. Entonces lo que tú puedes hacer con tu mamá es que una vez tú hagas esto, ¿tu mamá tiene alguna educación? Sí, sabe mucho de números, pero a su manera. Pero ella, por ejemplo, te podría ayudar con los números de este negocio por internet. Ella vive en España, ¿no? No, está en Italia, Roma. Y este año ya le tocaba, está esperando con 75 años, está esperando la pensión normal que le van a dar el próximo año, en julio. Pero para sus 65 años está bien parada ella. Pero en últimas, con esto, tú puedes, si tu mamá necesita, darle la mano a tu mamá. Pero mira, una cosa en la que tú puedes ayudarle a tu mamá, casi más, que es más importante que la plata, es enseñándole lo que tú has aprendido acerca del manejo de la plata.
Sí, 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 converso por un poco con ella, pero ella es vieja, de la vieja escuela. Pero en últimas, mira, una cosa que yo hice con mi mamá, bueno, si tú quieres que te ayude, tienes que dejarte ayudar. Yo Sí, te sí. ayudo con tu presupuesto y todo, pero yo te ayudo con tus gastos y todo, pero ayudé a mi mamá que hiciera el presupuesto y que manejara las cosas como funciona. Porque en últimas, sí, yo le ayudo, pero ella tiene que también abrirse. Ayudarle a hacer presupuesto, ayudarle a que lleve su dinero, que sepa llevar su Exacto. dinero. ¿Me explico? Sí. Si ella ha trabajado toda su vida y no tiene plata es porque no está manejando bien sus finanzas. Claro, ya, y ya es muy tarde también para esa edad, como No es, 75 pero años. ¿sabes qué? Sí y no, porque ella va a tener unos ingresos y tú le vas a ayudar a que tome los pasos. Gracias a Dios, ahora sí. Ahora ya estoy esperando que el año que viene se jubile. Yo sigo con el departamento aquí. Estoy mirándome otro departamento, pero viendo a ver cómo reúno para otra vez el... Una propiedad vale ya ¿cuánto? 300.000. ¿Cuánto vale en Suiza? Entre 500.000 valen las propiedades. O sea que Hay más baratas, pero hay que ver que si son tan cerca del transporte, si que tienen tiendas cerca. Todas las escuelas suyas, mirando los números, yo siempre cuando necesitaba una información la llamaba a ella y ella es muy buena persona, siempre me contesta, siempre es muy buena persona, es como un angelito para mí. Yo te he ido a visitar, la conozco y ella me conoce a mí. Pero entonces mira, si tú te propones ahorrar 5.000 francos mensuales, en 2 años tú puedes tener 120.000 ahorrados. Una meta fuerte, ¿eh? Pero es una meta fuerte, fíjate eso. Si tú haces el negocio con la señora, 5.000 son fáciles. Sí. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para hacer el negocio con la señora? Tener bien tu crédito, tener bien tus finanzas y entender el negocio. De 1 año tú puedes estar ganando 5.000 francos mensuales. Uy, don Carlos, si sus palabras son proféticas. No, ahorrando. Si haces 5.000, son 120.000, podrías comprar un apartamento cada 2 años. Luego quiere decir que en 5 años podrías tener 5 apartamentos de 500.000. En 5 años tendrías 3. En 7 años tendrías 4. En 9 años tendrías 5, que serían 2.5 millones de francos. ¿Qué tal eso? Esas palabras proféticas me gustan, me gustan. Pero mira, 2.5 Sí. en los cuales tú has puesto casi 120.000 por 5 más este que tienes ahora. O sea que tú habrías puesto 660.000 francos tuyos. ¿Qué tal? Yo podría hacerlo. ¿Te parece realista eso? Sí, me parece realista fuerte. Y me tengo que yo mismo hacer así. Oh, Pero, pero puedo, imagínate, puedo. ¿lo puedes hacer o no? Yo puedo. Me explico, porque ahí tienes cómo hacerlo. Tu trabajo más este trabajo adicional, si lo organizas bien, tienes un ingreso pasivo que te va a permitir ahorrar 120.000 francos en 2 años. Puedes dar una cuota inicial de un apartamento de 500.000 más los gastos de cierre son los 120.000. Y si lo repites cada 2 años, que cada vez va a ser más fácil, tú en Cada vez va a 5 ser años. más fácil, sí. Ahora ya tengo el primer bono, tengo una base. Exacto. Tengo una propiedad, puedo hacer un crédito. Ahora los créditos para mí son en bajo interés. Entonces, en 10 años tendrías eso. ¿Qué te parece eso? A mis 55 años, estar así. Si sus palabras son proféticas, le regalo 1.000.000, don Carlos. Pero mira, Le regalo 1.000.000. todo lo que tienes que hacer es seguir siendo lo que estás haciendo. Gracias, don Carlos. Gracias. No es de un momento para otro. Dime una cosa, lo que te estoy diciendo, ¿entiendes cómo hacerlo? No del todo, pues estoy en el proceso. Yo mismo estoy... ¿Qué no entiendes de lo que te estoy diciendo? Más sencillo. Más Tú ahorita puedes ahorrar 2.600 al mes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo estoy haciendo, 2.600 al mes. Por 24 ya puedes ahorrar 62.000 francos en 2 años. En ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Eso estoy pagando también con la hipoteca, pues yo estoy haciendo todos los gastos de ahorro. La hipoteca el bono lo veo como una inversión. No. Todo lo que yo saco de mi dinero. Entonces vamos a reducir números. ¿Cuánto estás ahorrando? Que lo puedes meter al banco. Que lo puedo meter al banco, 1.500, don Carlos, porque el resto lo pago en hipoteca, 1.500. Entonces son 1.000. Ahí vamos, número real. Eso tienes que contar es eso, 1.500 por 24, en 2 años puedes ahorrar 36.000 francos. ¿Qué tal eso? Sí. ¿Alguna vez habías ahorrado 36.000 francos en tu casa, en tu vida? Menos 120.000, vamos a hablar de los 120.000,
te faltarían 84.000. Para la entrada, solamente aquí yo consigo para la entrada de la hipoteca. O sea que te faltan 3.500 al mes para ahorrar. Si tú compras el negocio de esa señora, eso es lo que estoy esperando. Ahí ya tienes 3.000. Digamos que le pagas. Fácilmente, sacando los gastos de la 3.000 tengo, sí. 3.000. Y eso tú lo puedes mejorar. 3.000 por 24 serían 72.000. Solo te faltarían 12.000, que lo puedes hacer mejorando cualquier cosa que ella, si tenía 3 empleados, es que puede tener más clientes y seguramente con lo que tiene es fácil crecer el número de clientes. Entonces, y ya tendría para la entrada de un departamento. Sí. ¿Entiendes eso? Sí, ahora lo entiendo. Ya estoy viendo los números. Sí, puedo. ¿Lo ves realista? Ya me he hecho presupuesto para el año que viene y he estado incluyendo eso ahí. No había, como decir, metido tanto dinero como para ahorrar. Lo tenía separado en estudios, diversión y todas esas cosas. Pero como usted me dice, voy a intentarlo. Voy a reajustar presupuestos para ponerme a ahorrar todo ese dinero. Porque yo tenía otro presupuesto. ¿Lo vas a intentar o lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Y a ver qué me resulta. A ver qué me resulta. No, lo va a hacer. Una pregunta. Con esta organización que estamos hablando, ¿qué certeza hay de que tú en un año, si ahorita, por ejemplo, estás ahorrando 1.500 por 12, son 18.000, ¿cierto? Al fin, en un año vas a tener 18.000 ahorrados. Más. Exacto. Más. Ahorita 18.000 es con 1.500. Si tú te comprometes en un año, ¿cuánto podrías tener ahorrado? La entrada para una casa, un departamento aquí. ¿Cuánto? Unos 60.000. Mira, así no funciona. Tienes que buscar los números concretos. No, 60.000 porque me entusiasmé. No. Momentico, 60.000 son 5.000 al mes. ¿Tú puedes ahorrar 5.000 al mes ahorita? No. ¿Entiendes eso? Yo ahora tengo 1.500 que estoy apartando. O sea, ¿entiendes? Entonces, sí. 18.000, que son 1.500 mensuales. Entonces, ¿cuánto realista? Te corto la cabeza y no lo logras, podrías lograr ahorrar en un año. 36, don Carlos. 36.000. Tendrías 36.000. Entonces, dime de dónde vas a sacar los otros 3.000, los otros 1.500 mensuales. Ya buscaré la forma. Yo tengo viendo los trabajos. Esos trabajos, como digo, en las oficinas, es solamente clientes. Quiero coger más clientes. Estoy profesionalizándome para trabajar con los técnicos, porque entré como un obrero. Sigo siendo un obrero, me siguen pagando como obrero, pero estoy haciendo cosas de los técnicos. ¿Cuántas horas trabajas allá? Trabajo 100%, son 8 horas. ¿Y sales muy cansado? He estado pensando en reducirme el 80%, ganando lo mismo que estoy ganando ahorita con el 80%, salir 2 de la tarde, 3 de la tarde, estoy planeándolo para el año que viene. A ver cómo va, porque yo también había pensado lo que usted me dice, ya lo había pensado. Estoy muy cansado, saliendo muy cansado, y aparte cuando ya hago mi trabajo muy rápido, yo estoy un par de horas así, más bien haciendo pasar el tiempo hasta que llegue mi hora de salida, pudiendo irme temprano y hacer más trabajos en la firma, en la GMA que yo ya pienso que si Dios quiere y que sí va, se abre el año que viene y va mi nombre y yo voy a coger más clientes, mi hija va a estar aquí, ya está, hasta me imagino, estoy como Nurka, estoy imaginándome las cosas que ya y positivo, porque así tengo que ser. Si tú te comprometes, puedes ahorrar 36.000 francos al año. Y una pregunta, ¿por qué tienes que esperar hasta fin de año? Porque ahora estoy todavía con la organización, porque yo me tiraba al agua, dijo, y con las herramientas suyas aprendí a nadar, pero los presupuestos yo los pongo así, pero ahora estoy así. No, pero una pregunta, ¿podrías acelerar lo que estás haciendo con tu jefe para hacerlo antes de fin de año? Y puede que sí, puede que no, solamente te estoy empujando para ver si puede, porque la gente dice, para el año entrante, porque así hablan los europeos. Ya, ahora he hablado con él una vez en mi poco alemán, y ya me subió el sueldo una vez, y ahora he hablado con él otras veces por las cosas que me manda los trabajos técnicos, yo ya no necesito ayuda, yo me manejo con plano ahorita, gracias a Dios, como ingeniero. Quiero hablar, ya no le voy a pedir más aumento de sueldo, más bien voy a pedir que me reduzca, porque al reducirme la hora, mi hora tiene más valor todavía. Yo hago mi trabajo ya más técnico, trabajo más rápido, y no es que soy muy bueno, sino que todos los consejos trabajar conmigo. Entonces lo que tú puedes decirle a tu jefe es, mire, hagamos una cosa, yo hago, por ejemplo, 50 piezas en 8 horas. ¿Qué tal si yo le hago 55 en 6 horas? ¿Sí encantado él. Sí. Él es encantado. Si hasta ahora está encantado con lo que hago, y claro, me mandan más cosas. Tú le dices, mire, yo le estoy haciendo 50 piezas en 8 horas, le voy a hacer 55 en 6. Y yo salgo más temprano y le doy a usted un 10% más de producción. ¿Qué dice él? Él me lo va a aceptar.
me lo coge rápido. ¿Entiendes? Ya después trabajaría como mente la hora como profesional, que seguro que lo va a hacer, pero de todas maneras yo lo haría después eso. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo lo veo factible en mi cabeza y en el técnico. Claro que nadie lo ha pedido, nadie lo ha hecho, siempre están de baja por algo. Como acá son muy diferentes los horarios, no es como uno quiere. Hay que siempre pedir termines, que son citas, habla con el jefe, habla con el personal, a ver si está de acuerdo, qué problema hay. Entonces, todas esas cosas tengo que llevarlas ahí. Tienes que manejar las reglas, pero y son ideas que en últimas tú tienes que mirar si funciona o no funciona. Para terminar, ¿qué le dirías a una persona que siente que sí, que uno tiene un trabajo modesto, que no tiene cómo crecer financieramente, que su vida es un caos? ¿Qué le dirías a esa persona? Que no va a ser los cambios, no van a ser rápidos. Y yo pensaba que eran muy rápidos. Cuando uno ve como ese hazte rico de la noche a la mañana, esos son cuentos, no más historias. Ahora que yo estaba en su escuela, me doy cuenta que todo tiene un proceso, todo tiene un pago, todo tiene... Primeramente tener ganas y ser un poco humilde para escuchar y aprender. Y usted tiene mucha experiencia. Esa experiencia le agradezco que la comparta con el mundo, porque si no, yo no hubiera estado económicamente peor detrás. Y como yo le he dicho, no, yo he tenido una gran motivación por mi familia, mis hijos, mis seres queridos, la gente que estaba a mi alrededor, nunca la he valorado. Ahora la intento valorar, pero todo eso estaba cambiado. Y va cambiando, o sea, no ha sido rápido. Con 4 añitos, lo hubiera conocido usted a mis 25 años, hubiera sido otra historia. Bueno, si yo hubiera sabido, por eso mi libro se llama Si lo hubiera sabido antes, porque si lo hubiera sabido antes. Sí. Enseñando antes. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto de verdad, mira cómo puedes hacer un cambio. Sencillamente decidir que ya estás hasta la coronilla de trabajar duro, de no ver tus esfuerzos y que puedes encontrar las motivaciones que tienes en tu entorno, como los seres queridos y todo, para mostrarte que tú tienes esas razones para hacer ese cambio ahora mismo y que existen las herramientas para que tú hagas ese cambio, transformes tu vida y transformes la vida de tu familia, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.